Abund bashmayu netekada sheshemoch tivem malekutoch newesebeyonoch ayikano bashmayu ofebar ohavelan lahemod senekonan Aikeno dofenan shbaken el hayovein. Estuvimos viendo sus obras y nos faltaron algunas, ¿se acuerdan? Ya las tengo aquí todas. De hecho, les quiero mostrar las obras de San Cipriano, que son muchas. Son 13 tratados y 81 cartas. Es su producción literaria. Los ídolos no son dioses. Testimonios a Quirino, ¿se acuerdan? Eso ya los habíamos escrito, nada más quiero recordarlos para agregar los que nos hicieron falta. A Donato, que fue su primera obra después del bautismo, y escribe ahí las maravillas que él experimentó con el bautismo. Luego, el vestido de las vírgenes, que decíamos que él decía que tienen que vestirse dignamente, todos los cristianos, especialmente las consagradas a Dios. Luego, la unidad de la iglesia, que es su principal obra, porque es sobre la iglesia en tiempos que había caídos, apóstatas, que había mártires. Entonces, cómo tratar después de la persecución a la iglesia. La iglesia es una, es su principal aportación de San Cipriano sobre la eclesiología. La iglesia es una. No puede tener a Dios por padre quien no tiene a la iglesia por madre. Y también habla con algunas imágenes de lo que es la iglesia. La iglesia es la túnica inconsútil de Cristo. ¿Se acuerdan que en el Evangelio dice que la túnica de Cristo no la rompieron? ¿Sí se acuerdan de ese dato del Evangelio? En el Evangelio, San Marcos, me parece que San Marcos dice que se repartieron sus vestiduras, pero la túnica no la rompieron, sino que dijeron: echemos suertes para ver a quién le toca. Dice San Cipriano que la iglesia es la túnica inconsútil, sin costura de Cristo, unida, pues no se puede romper, ¿no? Fuera de la iglesia no hay salvación, otra de las grandes afirmaciones de San Cipriano. Luego tiene un tratado de los apóstatas, ese creo que nos hizo falta. Los apóstatas, es decir, sobre los que habían negado su fe en tiempos de persecución. Se llama de los apóstatas. ¿Es diferente a los caídos? Es la misma. Ya los habíamos puesto, los caídos. Es lo mismo, caídos, lapsi o apóstatas. También tiene el grandísimo tratado famoso del Padre Nuestro, que es una oración, es una explicación de cada petición del Padre Nuestro. Luego, otra que no habíamos puesto, sobre las buenas obras y la limosna. En tiempos donde había enfermos, donde había epidemias, pues, muchos muertos, había que actuar, y entonces viene un tratado sobre las buenas obras y la limosna.
El mismo Cipriano, ya hemos hablado, dio su dinero a los pobres cuando se convirtió. Después, ya siendo sacerdote y obispo, vendía incluso vasos sagrados para ayudar a los pobres. O sea, él mismo era un hombre que hacía muchas limosnas y tiene un tratado sobre la limosna. Viene otro sobre la peste. En tiempos en que había epidemias, él escribe esta obra. ¿Qué hacer? Otra a Demetriano. A Demetriano. Y otra que creo que no teníamos, de los bienes de la paciencia. Y es uno de los tratados grandes de San Cipriano. Si se fijan, era un pastor que trató muchos aspectos de la vida cristiana. Si leyéramos todas sus obras, nos daríamos una idea de lo que es vivir cristianamente, cada aspecto concreto, ¿no? Entonces, la paciencia es virtud propia de los cristianos. Y vaya que nos hace falta mucha paciencia en todas las épocas, ahora más. Ahora todo lo queremos rápido, nos desesperamos muy fácil. Hay que tener paciencia, paciencia. Dice que la paciencia es la virtud propia de los cristianos. Toma su origen y modelo de Dios Padre, de Cristo y de los justos. Cristo era paciente. Tenemos que ser pacientes, esperar. El Espíritu Santo, claro, nos ayuda, pero es una virtud cristiana que hay que desarrollar. Contra la desesperación, la paciencia. Después tenemos otro que no habíamos escrito y es también, qué interesante, de los celos y de la envidia. Ni modo que digamos que no es útil en todas las épocas. Habla de lo que provocan los celos y la envidia. Por cierto que en latín, hasta el nombre de envidia en latín se oye muy feo, libore. A mí se me figura como víbora, ¿no? Libore, de celo, sobre los celos, et libore, y la envidia. Pues habla de lo mal que es tener celos y envidia. Afortunato sobre el martirio. Afortunato sobre el martirio. Los escritos de San Cipriano se basan en la Sagrada Escritura. Era un hombre que conocía perfectamente la Escritura, la citaba de memoria, creo que les dije. Él no necesitaba tener el texto sagrado, según cuentan, sino que de memoria sabía la Biblia. Entonces, todos sus escritos están salpicados de textos bíblicos. Y tiene 81 cartas, aparte de los 13 tratados, 81 cartas. Algunas es carta a Rogaciano. Las 81 cartas hablan de la situación que vivía la iglesia de Roma. Por eso son documento precioso para la historia de la iglesia, cómo vivían en Cartago en el siglo III. Él escribió algunas y otras se las escribieron a él y todas entran en sus escritos, porque él escribió unas y otras se las escribieron. Sobre todo habla de cómo tratar a los presbíteros, a los diáconos. Se dedica mucho a presbíteros y diáconos, varias cartas, también a todo el pueblo, invitándolo pues a ser precavido con los perseguidores, pero si se ofrece que los persigan a ellos, estar dispuestos al martirio. Era parte de la labor pastoral de la iglesia preparar a sus fieles para aceptar el martirio en caso necesario. El mismo Cipriano, la primera persecución, ya habíamos dicho, se escondió, pero en la segunda persecución del 258, entonces sí se entregó y fue mártir, es mártir. Dedica a algunas personas, también a algunos fieles de otras ciudades. Estoy repasando a un tal Pompeyo y a varios, ¿no? A Félix, etcétera.
y luego le escriben a él, Firmiliano a Cipriano. Son puros asuntos de la iglesia, cómo vivir en esa época, siglo III. ¿Sí? Quiero mostrarles que aparte de todas las obras se han publicado por partes. Aquí en este librito tenemos 3 obras importantes: la unidad de la iglesia, el Padre Nuestro, que es una de las obras más leídas, y Adonato, que es donde habla del bautismo. ¿Sí? Entonces, estuve repasando, leyendo, y aquí quiero leerles esta parte de la oración. Cuando habla del Padre Nuestro, va explicando cada petición, pero también da principios generales sobre lo que es la oración. Y aquí me interesó las horas de la oración. ¿A qué hora rezaban los cristianos del siglo III? A la hora tercia, 9 de la mañana. La hora primera sería a las 7. Se levantaban a las 6. Se supone que empezaba el día a las 6. Las 7, hora prima. 8, hora segunda. 9 de la mañana, hora tercia. 12 del mediodía, hora sexta. Y 3 de la tarde, hora nona. Queda en la iglesia ese horario para la hora menor. Los que leemos la liturgia de las horas, rezamos, podemos rezar 9, 12 o 3 de la tarde. Una de las 3 escogemos. O sea, sigue esta tradición. Ya en el siglo III, o sea, los judíos tenían sus horas de rezar. Los cristianos, ¿a qué horas vamos a rezar? Y hallaron razones para juntarse a las 9 de la mañana, a las 12 o a las 3 de la tarde, cada uno según sus ocupaciones y trabajos. Dice: los adoradores de Dios, habiendo establecido ya desde antiguo simbólicamente esta distribución horaria, se dedicaban a la oración en estos precisos y determinados momentos. Y se nos reveló después que había sido un signo este hecho de que los justos orasen entonces de este modo. En efecto, a la hora tercia descendió sobre los discípulos el Espíritu Santo. ¿Y si se acuerdan que Pentecostés dice que era muy temprano? 9 de la mañana. De hecho, los que escucharon a los apóstoles hablar inspirados pensaban que estaban tomados, borrachos. Y Pedro, cuando toma la palabra, dice: hermanos, son apenas las 9, no es hora de tomar. De hecho, en todo el mundo el licor se toma después de las 12 del mediodía de ordinario. Hay alcohólicos que todo el día pueden tomar, y la madrugada y la mañana, pero lo ordinario, fíjense que también nosotros, curiosamente, cuando se reúnen sacerdotes, a veces hay licor, pero después de las 12. Como que alguna vez el señor Cardenal Sandoval dio esa indicación: si van a tomar, aunque empiecen su reunión con la hora tercia, rezando a las 9, que no tomen antes de las 12. Como que dio una indicación, el licor. ¿La hora tercia son las 12? Tercia 9, sexta 12 y nona 3 de la tarde. Pero hallaron un motivo. ¿Por qué a las 9? Porque a esa hora vino el Espíritu Santo. Entonces dice, la hora sexta, por medio de un signo y de la misma voz de Dios que le hablaba, a la hora sexta, se le hizo saber a Pedro, subido a la terraza, que admitiera a todos a la gracia de salvación. Le hallaron ese motivo. ¿Por qué a las 12? Porque a las 12 subió Pedro a la terraza cuando se le mandó, no sé si se acuerdan del libro de los Hechos de los Apóstoles, tengo aquí la cita, Hechos 10:9, que dice que le mandó Dios a Pedro: sube a la terraza, y vio que bajaba un mantel del cielo con todo tipo de comidas, animales. Come. ¿Cómo voy a comer? Son animales impuros. No llames impuro lo que Dios ha hecho puro. Y entonces lo manda a la casa de Cornelio, el pagano, para que lo bautice, ¿se acuerdan? Fue a la hora sexta. Entonces,
nos juntamos porque a la hora sexta Dios se reveló a Pedro, medio forzado un poco, pero... Y luego, otro motivo, el Señor crucificado a la hora sexta, lavó con su sangre nuestros pecados a la hora nona. Estuvo desde las 12, lo dice el Evangelio, crucificado, y murió a la hora nona, a las 3 de la tarde. De hecho, ¿a qué hora celebramos nosotros la muerte del Señor? Precisamente el Viernes Santo a las 3 de la tarde. No sé si ustedes tengan una devoción para esa hora. 3 de la tarde, Viernes Santo. Yo una vez estuve hace como 2 o 3 años en un restaurante en Viernes Santo a las 3 y me dio gusto que por micrófono avisaron, un restaurante católico y valiente, porque la mayoría no practican y son infieles, impíos, ¿no? Los que van a un restaurante. Pero estaba lleno, y porque es día de asueto los viernes. Entonces dijeron, hay una tradición en este restaurante de que los Viernes Santos a las 3 de la tarde rezamos el credo. Invitamos a todas las personas que gusten, se pongan de pie para seguir esta tradición. Nos paramos algunos, otros no. Pero me dio gusto que no pase desapercibido. Viernes Santo, 3 de la tarde, muerte del Señor. Hora nona. Aunque estuvo desde la hora sexta, agonizando, asfixiándose. Hace poquito alguien me preguntó, ¿de qué murió nuestro Señor? Asfixiado. Ya estaba muerto cuando lo iban a quebrar las piernas, ¿se acuerdan? Porque ya no, solo una lanzada, pero estaba en esta posición, sus pulmones congestionados, herido, lastimadísimo, acabó asfixiado a las 3 de la tarde. Por eso, dice, para podernos redimir y vivificar. Nosotros a estas horas de oración, observadas desde antiguo, hemos añadido otras en relación también con los misterios salvíficos. Entonces, se sigue la tradición de rezar 3 veces al día en la iglesia. ¿Cómo actualizar esto? ¿A qué horas debemos rezar? Continuamente. No hay horarios. Me refiero a la oración personal, puede ser a la hora que sea. Hay personas que se levantan en la madrugada a rezar porque no duermen, porque ya tienen costumbre. Es bueno cuando está todo en silencio. De hecho, los monjes en la vida monacal de los monasterios se levantan a las 3 de la tarde en algunos. Hay otros ya relajados que no se levantan en la madrugada. El Papa Benedicto XVI alguna vez escribió y dijo que cuando la vida era más austera y más dura en los monasterios, había más vocaciones. Y ahora que ya no se levantan en la madrugada, que no ayunan mucho, que no hacen sacrificios, ya no hay vocaciones. Como que la vocación supone mucha entrega, y para que Dios siga dando vocaciones supone también esos sacrificios. Solo hay algunos monjes que quedan todavía, que a las 3 de la tarde se levantan para hacer los maitines, que es el oficio de lectura, y se vuelven a dormir. Ese esfuerzo de levantarse, interrumpir el sueño, ir a la capilla para orar, supone un sacrificio. A las 3 de la mañana. 3 de la mañana. Regresan, duermen otro rato y luego se levantan para hacer los laudes. Pero siempre los laudes es la oración que se hace en la mañana, antes de la hora tercia, antes de la hora intermedia, sí. Sí, al empezar el día, aunque pues ya ahora se puede, es que ahí empieza su día tarde, ¿verdad? Se levanta tarde, pero se supone, de hecho, los himnos de los laudes hablan de la madrugada, Señor, el canto del gallo. A las 10 de la mañana ya no canta el gallo. Es cuando está como medio oscuro, está amaneciendo, Señor. Hace alusión a la luz del nuevo día. Los que rezamos liturgia de las horas, rezamos una de las 3 horas intermedias, a la hora que más me plazca. Tiene un himno propio.
tercia, sexta o nona en la liturgia de las horas. Y hace alusión a esto que les decía, el Espíritu Santo vino a las 9, Pedro recibió esa revelación a las 12 y nuestro Señor murió a las 3. Si yo rezo, ahorita por ejemplo, ¿qué rezaría? Si yo rezara hora intermedia, ¿de qué estoy más cerca? 11:30 de la hora sexta. Yo rezaría hora sexta, ¿verdad? Si rezo más tarde, hora nona, cuando sea más cerca de las 3 de la tarde. Ahora, lo que no se vale es rezar laudes 12 del día, 6 de la tarde. Ya no, si ya se te pasó, pues ya, ¿no? O sea, es santificar las horas, pues. ¿Cómo voy a estar rezando, Señor, amanece y ya está oscureciendo? ¿No? Fíjense que había sacerdotes que por cumplir, como es un deber, por cumplir hacían esto. Qué curioso, se los digo a los muchachos del seminario, se ríen mucho, pero así era. O sea, rezaban temprano, se levantaban un día y rezaban toda la liturgia del día. Rezaban laudes, hora intermedia, vísperas y hasta completas, ya se despedían del día, ya todo el día libres de la liturgia de las horas. No, es santificar las horas. O también en la noche, o sea, si no habían rezado todo el día, en la noche rezaban laudes, vísperas completas, hora intermedia, oficio de lectura, todo. Y si es posible, si tenían mucha fuerza todavía, seguían las del día siguiente. Y así se desocupaban de 2 días, se deshacían de la liturgia, ya no cargaban su breviario, le llamaban antes. No se hace de así. Sí. Todos los sacerdotes Debemos, sí, todos los sacerdotes, es obligación rezar la liturgia de las horas. Algunos opinan que incluso bajo pecado grave. Otros todavía dicen, no, pues depende. Hay sacerdotes muy ocupados en su labor pastoral y que no pueden rezar siempre, pues. Si yo estoy en un retiro todo el día dando conferencias, pues se me pasa y ya no rezo. Depende, o sea, no se puede juzgar el hecho material, pero sí tenemos que rezar la liturgia de las horas. Que antes, por cierto, también los principios del siglo XX, los sacerdotes le llamaban la suegra del sacerdote. Es decir, la suegra. Como nosotros no somos casados, no tenemos el conflicto de tratar a una suegra, pero sí tenemos pues sí, así lo entendían, como la molestia de estar rezando. Mal entendido, o sea, es no entender el sentido de lo sagrado, no suegra. Y ahora ya ni se llama breviario, antes se llamaba breviario, porque son horas breves, ¿no? Ahora se llama liturgia de las horas. Y son, para que ustedes sepan, 4 tomos para todo el año. Una para tiempo ordinario, primera parte, hasta la semana 18, del 1 a la 18. Otro de la 18 de la 19 a la 34. Por cierto, ¿saben en qué semana vamos? 29. Mañana es semana 30, empieza. Son 34. Se acaba el tiempo ordinario y viene el tiempo de Adviento y Navidad, otro tomo. Y son 2, 3. Y el otro es Cuaresma y Pascua. Creo que es el más grueso, el tomo de Cuaresma y Pascua. Son 4 tomos que usa uno a lo largo del año. Una sola vez los compra y duran toda la vida. Yo tengo eso desde que estaba en el seminario. Se van comprando tomo por tomo porque pues son librotes como este, son caros, ¿verdad? Una vez en el seminario se perdió una liturgia de las horas completa, de un cuarto. Qué molestada se dio nuestro rector Juan Sandoval Íñiguez. Estábamos en visita al Santísimo después de comer y dijo, se perdió una liturgia de las horas. Nadie sale de esta capilla, voy a mandar a los de cuarto, los más grandes de teología, a buscar
a ver quién la tiene. Si no dejaron abiertos sus cuartos, vayan a abrirlos. Dice, y es cierto, ¿cómo es posible, cómo entender que alguien va a rezar toda la vida, porque dura toda la vida, en un libro robado? Es contrasentido, yo creo que ni la oración vale. Por el silencio, el sacrificio, es un poco como personas más místicas, más espirituales, más santas, porque supone un sacrificio, despertarse, rezar y volver a dormirse. Yo creo que es eso, más que nada, el deseo de agradar mucho a Dios y levantarse. No es tradición en la iglesia, solo los monjes. Pero se puede, se vale, a cualquier hora. Aquí, las horas de la madrugada es cuando más seguros tenemos a los adoradores, curioso. Sí, fallan más Los del día que los de la noche. Hay quien se le hace bien, silencio, no hay que hacer, la mente no está ocupada para orar. Uno tiene que buscar la mejor hora, el mejor lugar para hacer la oración. La adoración nocturna, por ejemplo, pues nació también por ese deseo. Y en México es muy fuerte, la adoración nocturna. Me acuerdo haberle oído al cardenal Sandoval que alguna vez les platicó allá en el Vaticano a otros cardenales de otros continentes, quedaron admirados de que aquí hay parroquias que tienen los turnos todos los días del mes, 31 turnos, o sea, el día 1 hay un grupo, el día 2, el día 3, eso en el mundo no existe, los europeos no son tan sacrificados. ¿Cómo se llama la parroquia? Era Zapotlanejo, la que presumió don Juan Sandoval ante otros cardenales. Hay una parroquia, se llama Nuestra Señora del Rosario de Zapotlanejo, 31 turnos. Y hay personas en todos que no fallan. O sea, todos los días aquí el expiatorio, todos los días del año hay gente adorando. Eso en otras partes del mundo no se ve. Allá anuncian con bombo y platillo cuando va a haber una hora santa de adoración. Le dan debemos darle también nosotros, pero aquí como que es más común, ellos menos. Hay que aprovechar los valores que tenemos. El culto al Santísimo, la adoración aquí es fuerte, pero hay que aprovecharla, ¿verdad? El oficio de lectura, a lo mejor nunca han oído qué es eso. Es una hora es una oración que podemos hacer a cualquier hora del día, esa no tiene horario. A veces hacemos primero el oficio de lectura y luego los laudes, porque en el orden, primero está el oficio de lectura aquí, con una introducción, un salmo introductorio, etc. ¿En qué consiste? Son 3 salmos, una lectura de la Biblia, casi siempre es del Antiguo Testamento, y una segunda lectura de un padre de la iglesia. San Cipriano aparece durante el año como segunda lectura, San Ambrosio, San Agustín, o textos del Concilio Vaticano II, oficio de lectura. Es más largo, pues, son 2 lecturas. Como el cristiano tiene que estar siempre oyendo la palabra y meditándola. O sea, si ustedes rezan, van a misa cada día, rezan el rosario, rezan la liturgia de las horas, están empapados de la palabra de Dios. Con eso llevaríamos todos una vida pues mucho mejor. Eucaristía, rosario y liturgia de las horas, ¿qué más quieren? Y no es tanto tiempo, unas 2 horas entre todo. De las horas que empleamos a veces en descansar más, ¿sí? O una esperada en el estadio, no sé, a veces una esperada en el Seguro Social,